Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 15 de julio, en la 15ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Estamos leyendo del texto del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, un santo de la Orden de San Francisco, llamado el doctor seráfico, ¿no? O sea, porque ardía, ¿no?, en el amor por Dios. Bueno, pasamos a la primera lectura. Continuamos con el desarrollo de la lectura del libro del Éxodo. Tenemos el capítulo 2, versículos del 1 al 15, parte A. Nos dice entonces el libro del Éxodo: en aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y brea, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del río. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. Esta hermana del niño era María, ¿no?, o Miriam. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó a una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea que cría al niño? Respondió la hija del faraón: vete, o anda, ¿no? La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. Bueno, una estrategia excelente, ¿no?, la de la familia del niño, que es Moisés, obviamente, de la hermana y su madre, ¿no?, para poder salvar a este niño, que es Moisés. Continúa el relato. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: lo he sacado del agua. Una observación al nombre, ¿no? El nombre Moisés no es necesariamente hebreo. La hija del faraón le puso el nombre Moisés, que quiere decir, bueno, salvado de las aguas o rescatado del agua, pero también en egipcio podría ser hijo de, ¿no? Y podría referirse a Tutmosis. Tutmosis era el faraón, ¿no? O sea, hijo del faraón podría ser, ¿no?
Moisés sería más Moses. Bueno, o sea, el origen, el origen del nombre es más judío que hebreo. Perdón, más egipcio que hebreo. Pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó y pensó: seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Bueno, lo interesante aquí es observar que aun cuando fue adoptado, ¿no?, y criado por la hija del faraón, aprendió la cultura egipcia, eh, sobre los dioses egipcios, que eran muchos, pero también aprendió sobre sus orígenes, ¿no? Lo vemos en el texto. Fue un día donde sus hermanos, ¿no?, que eran los hebreos, estaban esclavos. Y con eso se solidarizó, ¿no?, con ese origen hebreo que tenía. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 68, cuyo responso es: los humildes busquen al Señor y revivirá su corazón. Bueno, como dijimos anteriormente, este salmo, Salmo 68, es un salmo eh, de súplica, ¿no? Digamos también de lamento, de petición, y constituye una oración al Señor, que luego se transforma en acción de gracias, porque se ve eh, la confianza que tiene el que pide, ¿no?, al Señor. Y esa confianza, ¿no?, en la misericordia de Dios no es en vano, porque eh, da gracias, ¿no? Agradece al Señor lo que ha pedido. Nos dice el salmista: me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Es importante, el Señor escucha a los humildes, a los pobres, a los desposeídos. No desprecia a sus cautivos. Muy bien, y pasamos al Evangelio, ¿no? Tenemos el título temático: el día del juicio
les será más llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma que a ustedes. Bueno, tenemos entonces la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. O sea, no habían hecho caso a la gracia del Señor que les daba, que les ofrecía, ¿no? O sea, la tenían en nada prácticamente. Y por eso les reprocha o les recrimina. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Bueno, aquí se refiere a Corosaín y Betsaida, eran pueblos aledaños a Cafarnaún, donde vivía Jesús, ¿no? Con Pedro, en la casa de Pedro, que era eh, pueblos a la orilla del lago, ¿no? O sea, de pescadores prácticamente que vivían de la pesca. Allí hizo la mayoría de sus milagros. Sin embargo, mucha gente no creyó. Entonces, los compara con Tiro y Sidón, que eran eh, ciudades que no eran judías, ¿no? Eran fenicias prácticamente, eh, en el occidente de la costa, ¿no? del mar Mediterráneo, hacia el norte. Y continúa la comparación. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. En el juicio final, ¿no? Les va a ir mucho mejor a Tiro y a Sidón que a Corosaín y a Betsaida. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. O sea, Sodoma que fue destruida, ¿no? Con fuego del cielo. Dice, habría durado hasta hoy si en ella se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Cafarnaúm, ¿no? Donde vivía Jesucristo. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Terrible, ¿no? Esa comparación. O sea, el dicho, ¿no? El proverbio que dice, no hay profeta en la casa, ¿no? Nadie es profeta en su casa. No le creyeron donde él vivía porque en forma despectiva decían, ¿no? Que era el hijo del carpintero. Pero viendo los milagros, no le creyeron. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.